Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. Estamos con un tema furiosos el día de hoy y quiero hablar acerca de las emociones humanas, de, del enojo que podemos tener, del fastidio que podemos tener ya por estar tantos días encerrados. Y sé de muchas personas que están peleando con sus familiares. Sé que no está siendo fácil la convivencia en las casas, en las familias. Sé que el encierro nos estresa, nos desespera y puede ser que estemos furiosos también contra el gobierno, contra las personas de la Secretaría de Salud que dan cifras, que dan información. Estamos enojados a lo mejor contra el presidente, estamos enojados contra los que hablan mal contra el presidente, etcétera. Tenemos una serie de emociones ahí, eh, pues compugidas, metidas en nuestro corazón, que no están fluyendo, que no está bien, y quiero pues que reflexionemos acerca de eso porque realmente ha habido golpes, ha habido peleas, sé de familias que se están separando, que el esposo ya se fue de la casa, sé de familias que están discutiendo. No está fácil, ciertamente, tener esta convivencia full time con nuestra familia y que estemos batallando con nuestras emociones, muchos con tristeza, pero otros con enojo, con ira, con furia. Por eso el tema de hoy es estoy furioso o furiosos estamos. Estamos furiosos porque estamos cansados de estar bajo esta presión, este estrés y como lo ven en esta imagen, estamos rotos con nuestras emociones, estamos rotos con nuestra paz está rota, nuestra paciencia está al límite. Decimos, es que ya es una gotita que cae en el vaso y derrama el vaso. Estoy explotando, estoy desesperado. Las familias están en esa situación. Las mamás no aguantan a sus hijos, los hijos no aguantan a las mamás, están enojados todos, están impacientes, están intranquilos, ya no saben ni qué hacer, la gente está entrando en desesperación, estando en esta pandemia. Pero bueno, antes de empezar el tema, quiero saludar a las personas que se han ido uniendo a esta reflexión trasnochada. Le doy la bienvenida a Elodia Muciño, que fue la primera en llegar. Luego llegó Patricia Herrera y juntito con ella llegó Eloy Herrera también, que me dicen que no son familiares, pero los dos se apellidan Herrera. Llegaron los Herrera juntitos. Blanquita Estela Zulbarán también llegó por aquí. Fabiola también, bienvenida. Bienvenidas a las dos. A Lulu Ramos también, bienvenida. Blanquita dice, buenas noches hermanos, bendiciones a todos. Hola, buenas noches Fabiola. Buenas noches, dice Lulu Ramos también. Elodia, buenas noches a todos, bendiciones. Y así todos están saludando y me da gusto que ya se saludan entre ustedes. Eloy Herrera también saluda. Germán Salazar Kim está por aquí y me da mucho gusto que pongan sus peticiones de oración. Oralia Álvarez también está por aquí, bienvenida. Oralia, qué gusto de saludarte. Dice Germán, buenas noches a todos y bendiciones, pongo la vida de mi familia y la mía en manos de Dios. También pido oración por mi hija Claudia Leticia, mi nieta Valentina y su esposo Adrián Jiménez. Vamos a orar, por supuesto, por todo eso. Querido Germán Salazar, te mando un abrazo muy fuerte. Y entonces estamos hablando acerca de la familia, de los problemas que tenemos ya de enojo, de que estamos furiosos y vamos a hablar de las emociones humanas. Básicamente las emociones humanas son cuatro. Es el miedo, la tristeza, el coraje y la pereza. Pueden ser esas cuatro emociones que cualquiera de esas cuatro te esté controlando, estés batallando con ella y vamos a ver qué dice la palabra de Dios a este respecto. El tema de hoy es furiosos. Estamos furiosos por muchos diferentes motivos. Hemos caído en enojo, en ira,
en furia, en coraje, en desesperación. Pero fíjense lo que dice la palabra. En Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como esa ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Que en ese tiempo, en el tiempo pasado, las ciudades estaban fortificadas por murallas, estaban cubiertas o protegidas por una gran muralla, y se cerraba esa muralla. A cierta hora se cerraba y ya no entraba el mal o ya no entraban los ladrones, había vigilancia alrededor de esas murallas. Pero una persona que no controla sus emociones, dice la palabra, como una ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Y aquí el tema es que todos tenemos esas emociones, el miedo, la tristeza, el coraje, por ejemplo. Vamos a hablar de esas tres. Todos podemos tener miedo, todos podemos tener tristeza y todos podemos tener coraje. Todos lo tenemos, pero a veces una de esas tres te domina, te controla y haces cosas o dices cosas que no son correctas porque tienes esa emoción. Y a veces decimos, se me sube lo Moret, yo me apellido Moret, se me sube lo Moret, o se me sube lo González, o se me sube lo, no sé, lo Quintero, ¿no? Aquí saludo a Ruth Quintero, fue el primer apellido que apareció aquí en la pantalla. Se me sube el enojo, pero no es que se te suba, o incluso a veces tenemos esta expresión, es que me hicieron enojar. Nadie te hace enojar, tú decides enojarte o no enojarte, tú lo decides. Hay provocaciones para sentir más enojo, hay provocaciones para, y una provocación puede ser una invitación. Me invitan a enojarme cuando me tocan el claxon, cuando una persona se me cruza en el camino y yo voy manejando, esa persona se me cruza y todavía me saca una mano y me hace una seña grosera, me quiere hacer enojar, me está haciendo una invitación a enojarme. Si yo me engancho con eso, yo me voy a enojar. Pero si yo decido no engancharme con eso, yo decido no enojarme. El enojo, la tristeza, el miedo es una decisión que uno puede tomar para que eso crezca. Va a haber provocaciones, va a haber motivos, justificaciones, por lo cual tú te puedes sentir enojado. Vamos a concentrarnos en el enojo el día de hoy porque es el tema o el título que le puse a esta reflexión trasnochada que le puse furiosos. El enojo comienza con una pequeña molestia, algo me molesta, pero ese enojo puede empezar a crecer y yo a veces lo alimento, porque si algo me hace enojar, yo digo, ay, otra vez, ay, no puede ser, ay, ya viste, híjole, viste cómo me contestó, viste lo que hizo, etcétera. Yo estoy alimentando el enojo y yo lo hago crecer el enojo a que se convierta, ya de molestia pasó enojo, después se vuelve coraje, después se vuelve furia, después se puede convertir en ira, y así el enojo puede ir creciendo de nivel. Y sé, porque he dado consejerías matrimoniales durante más de 20 años, sé que ese crecer el enojo hace que las personas puedan llegar a la violencia, violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica o violencia física. Puede ser que se empiecen a insultar, puede ser que se empiecen a amenazar, puede ser que se griten y se lastimen con las leperadas, con las vulgaridades, con los insultos, con las burlas, aún con los apodos o los sobrenombres que se van a poner. Pero eso es una decisión que cada persona está tomando de engancharse y de hacer crecer el enojo. Voy a hacer una pequeña pausa para saludar. Dice Oralia Álvarez, bueno, está bienvenida Ruth, le damos la bienvenida y dice buenas noches, bendiciones. Oralia dice buenas noches pastor y a todos los presentes, bendiciones, perdón, ayer no estuve, sí, te extrañamos Oralia.
Desde ayer he tenido mucho dolor de cabeza, por eso no estuve, pero Dios está contigo. Gracias. Vamos a orar por ese dolor de cabeza. Por aquí está David Moret, mi hijo. Bendiciones, hijo mío. Dios te guarde. Gracias por estar aquí. Dice Lulú Ramos, el enojo en este caso es intolerancia a la frustración. También puede ser un motivo de enojo que yo no, que yo no sepa perder, que yo me frustre por algo que no salió bien y yo me enoje por eso. Me puedo enojar por cualquier cosa, hasta por cómo pasa la mosca. Si pasa la mosca o la mosca se me paró aquí en la frente, me enojo. Los motivos de enojo pueden ser todos. O sea, ¿por qué llovió? Uy, ¿por qué llueve? Uy, no ha llovido. Uy, ¿por qué no llueve? ¡Qué solazo! Si hace frío, te enojas porque hace frío. Si hace calor, te enojas por el calorón, porque estoy sudando. Si, si estás parado, ya me cansé de estar parado, me enojo. Me enoja el ruido, me enoja el silencio. Ya pongan algo, estoy enojado, me molesta. Nos podemos realmente enojar por todo, porque perdemos, porque la comida estaba picosa, porque no tenía picante, porque etcétera, etcétera. Hay cientos y miles de motivos por los cuales nos enojamos, pero aquí la cosa es que nosotros tenemos que manejar el enojo, no que el enojo te maneje a ti, que digas o que hagas cosas como si estuvieras borracho. Un borracho no se controla porque ya perdió el control, el alcohol ya le ganó y entonces empieza a decir tonterías, cosas que no quería decir. Y la gente a veces lo justifica y dice, es que el niño y el borracho dicen siempre la verdad. Pues no, porque lo que pasa es que ya se le acabó el filtro, ya se le acabó el control de sus palabras, ya se le acabó incluso el control de sus ideas, empieza a desvariar, porque como dice aquí la palabra de Dios en Proverbios 25-28, es una ciudad sin defensa y sin murallas, ya no hay control, ya no hay cuidado. Así es quien no sabe dominarse. Entonces tenemos que aprender a dominarnos, a dominar la lengua, a dominar el enojo, a dominar el coraje y tienes que aprender a enfriarte porque hay cosas que nos empiezan a calentar. Eso sí calienta, dice la gente. Eso sí me enoja, eso sí me provoca. Ay, es que no viste la cara que me hizo, es que no viste lo que me dijo, y entonces empezamos a calentarnos y empezamos a enojarnos y no enfriamos, no controlamos el enojo, sino que el enojo nos controla a nosotros. Así es de que ese es el tema de hoy. Estamos hablando acerca de la furia, de que estamos enfurecidos, de que estamos enojados, de que estamos desesperados ya por esta pandemia, por salir. Y esta situación es muy normal. Esto es estrés por causa de estar encerrados, por causa de estar en un mismo lugar. Sientes angustia, sientes desesperación y cualquier cosita que pasa explotas. Las personas se están enojando, las personas están discutiendo, las personas están gritando, se contestan feo, pero han llegado también a los insultos, a la violencia física. Y vemos fotos en las redes sociales de mujeres golpeadas. Bueno, también hay niños golpeados y también hay hombres golpeados, porque las familias se están golpeando. Cuando no hay control de emociones, cuando no manejas el enojo te maneja a ti y haces tonterías. Dices cosas que no querías decir cuando estás enojado. Lo mejor es no hablar cuando uno está enojado. Lo mejor es no tomar ninguna decisión cuando estás enojado. Quiero saludar a María Antonia Velasco. Bienvenida. María Antonia, Dios te bendiga. Ella está en Guadalajara. Te mandamos un abrazo y bendiciones hasta allá. Bendiciones. Qué gusto de saludarte por aquí. Estamos en estas reflexiones trasnochadas. El día de hoy este es el tema que estamos tratando. Furiosos se llama. Furiosos por muchos motivos. Por el que sea, es incorrecto que estés furioso. Por el que sea y sea muy lógico, sea muy real. ¿Cómo quieres, pastor, que no me enoje? Pues controlando tu enojo.
manejando tu enojo, que no te maneje a ti, que no te controle a ti, porque hay personas que cuando pierden el control hacen barbaridad y media, hacen tonterías, toman decisiones malas, se salen de su casa, avientan cosas, escupen, insultan, lastiman. Y a veces es más lo que lastimas que el problema por el cual estás enojado. A veces nos enojamos por una bobada, por algo muy simple, pero es la suma, la suma, la suma, la suma, la suma del coraje, del enojo, hasta que llegas a explotar y hasta que llegas a aventar cosas, hasta que llegas a insultar. Y eso es incorrecto. Tienes que aprender a dominar tu enojo, a dominar tu coraje, a dominar la frustración, como decía Lulú, a dominar el estrés, a dominar esa ansiedad de estar encerrado. Tienes que manejarlo. Ahorita vamos a dar algunos tips de cómo manejar el enojo, cómo ayudar a tu mente, a tu corazón, a que le baje unas rayitas. Bájale unas rayitas al enojo. No seas corajudo, no seas berrinchudo. Como cuando éramos niños, el niño empieza a chillar y sigue chillando y se empieza a enfurecer y empieza a caer en berrinche. Un niño emberrinchado ya no entiende razones. Su mente se bloqueó, pero conocemos adolescentes emberrinchados, jóvenes emberrinchados, hombres y mujeres, y adultos emberrinchados, jefes emberrinchados en las empresas, esposos emberrinchados, esposas emberrinchadas, que ya no entienden razones, que están fúricas, que están furiosas. El término furioso no es algo que sea rápido y furioso como la película. No se refiere a eso, se refiere a que no controlamos la emoción y entonces estamos furiosos, estamos sin control, estamos sin defensa. Pues Dios no nos ha dado, dice la palabra de Dios, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aquí no hace referencia al enojo, sino a la timidez de una persona insegura, pero sí hace referencia a un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aquí Dios nos está hablando de que no somos, no es que no podamos tener el control sobre el enojo, podemos tener el poder sobre el enojo, podemos tener el amor sobre el enojo y podemos tener el dominio propio sobre el enojo. Dominarnos propiamente o dominio propio es me domino a mí mismo, a esa parte de mí que es mala o esa parte de mí que es enojona, que es corajuda, a esa parte de mí que puede caer en berrinche, que puede caer en descontrol. A esa parte de mí es a la que voy a controlar, a la que voy a dominar, como quien domina a un animal salvaje, a un perro rabioso que traemos dentro, a un perro peleonero, bravucón. Tienes que controlar ese instinto de pelea, ese instinto de, de revancha, de tomar venganza. Eso lo tienes que controlar y eso lo vas a hacer con tu mente, con tu inteligencia, porque Dios no nos dio un espíritu de descontrol, sino nos dio un espíritu de poder, de dominio propio, de amor. Y ese dominio está en nuestro cerebro. En tu cabeza existe el cerebro reptil, el cerebro mamífero, donde están las emociones, y el cerebro pensante. Tú y yo tenemos un 95% de nuestra capacidad mental o de nuestra masa cerebral es el cerebro pensante. Y solamente el 5% es el cerebro de emociones, el cerebro límbico, así se llama, cerebro límbico, ahí están las emociones. Y ese cerebrito es el 5% de nuestro cerebro. El 2.5%, porque el otro 2.5%
es el cerebro reptiliano o reptil, donde están los instintos. Entonces tenemos tres tipos de cerebro. Uno que ocupa el 2.5, que es el cerebro de reptil, luego sigue el cerebro de mamífero y luego tenemos el cerebro pensante. Tú y yo, por ser seres humanos, tenemos un cerebro pensante del 95%. Es la masa cerebral, es lo más grande de nuestro cerebro y ahí es donde se produce un milagro que se llama pensamiento. El pensamiento va a hacer que tú controles tus emociones. Tiene caso, a ver Miguel, tiene caso, y me hablo en primera persona, a ver Miguel, tiene caso que te enojes porque llueve. Ay, pues sí, porque yo pensaba salir. Bueno, y tiene caso, con tu enojo se va a disipar la lluvia. No tiene caso, a veces el enojo es tan absurdo como un esfuerzo inútil por cambiar la naturaleza de lo que está pasando. Está lloviendo, ¿para qué te enojas? ¿Para qué haces berrinche? ¿Para qué te quejas? ¿Para qué hablas de más? ¿Para qué insultas? O, o o te quejas, ¿verdad? De esa manera pierdes el control, avientas cosas, empiezas a azotar puertas porque estás enojado. Ay, ahora el tráfico. Ay, ahora voy a tener que cambiarme de ropa. Ay, ahora se me van a ensuciar los zapatos. Ay, ahora no me gusta manejar cuando está lloviendo. Y entonces empiezas a alimentar tu enojo. Eso es una falta de pensamiento. Está abundando la emoción negativa, está abundando el cerebro de emociones, el cerebro de mamífero. Los mamíferos tienen emociones. Un perrito tiene esas emociones. Se enoja y lo tienes que hacer entrar en razón. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero un perrito no tiene un cerebro pensante como tú y como yo. El cerebro pensante solamente lo tenemos los seres humanos. Un ser humano, que es un ser pensante, utiliza su pensamiento para controlar sus emociones. Y alguien más poderoso aún es el que tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios te ayuda a controlar tus emociones, a controlar tu pensamiento, porque todo comienza en el pensamiento. Yo pienso, yo no quiero que llueva, espero que no llueva, es que me choca que llueva, me enoja que llueva, me fastidia que llueva, y así estoy teniendo pensamientos negativos. Eso se convierte en una emoción. A mí me molesta la gente impuntual y espero que no llegue tarde esa persona. Ya llegó tarde, no es posible, llevo 1 minuto tarde, 2 minutos tarde, me enfurece que llegue 10 minutos tarde, qué falta de respeto, ¿cómo es posible? Y entonces yo le voy alimentando con mis propios pensamientos a mis emociones, yo hago que eso crezca, que se multiplique. Dice Patricia, ahí está por aquí, Steph Moret, mi hija, Dios te bendiga. Steph, bienvenida, me da gusto saludarte por aquí. Patricia Herrera está por aquí, dice, las consecuencias del enojo. 1, te alejas de los que amas. 2, te hace envejecer más rápido. 3, te hace sentir cansado. 4, baja tus defensas y lo peor, te mantiene alejado de Dios. Gracias Patricia, muy bonita reflexión, 4 puntos, cuatro consecuencias del enojo y de ahí pueden crecer, ¿eh? Hay cientos de consecuencias del enojo, de no controlar tus enojos. ¿Cuántas personas sabemos que han sido lastimadas por sus padres porque sus padres los disciplinaron, los corrigieron con enojo? Y no fue una vara de corrección, fue una guamisa de corrección, fue una golpiza la que les dieron, fue una tortura, fue un maltrato físico. Eso no se llama corregir a un niño. Eso se llama maltrato físico y eso viene de la furia que tiene el papá, del enojo que tiene tan tremendo, porque quiere un hijo perfecto. ¿Cuántas personas no han sido lastimadas por su esposo o por su esposa? También he conocido casos de hombres golpeados por mujeres, por su esposa, digo.
Conocí a uno que le pegaron con la plancha, le pegaba con la plancha, no solamente con el cable de la plancha, sino con la plancha misma. La señora le aventaba la plancha y donde le cayera. Y si estaba caliente, pues ni modo, pues ya se amoló, para que anda dando lata ese esposo. Y conozco, por supuesto, también casos de mujeres que han sido golpeadas por su esposo y con el ojo morado, y golpes en la espalda, y hombres rasguñados, y hombres pellizcados, y hombres donde les entierran las uñas en la cara. ¿Por qué llegamos a eso? Por la furia, porque estamos furiosos, porque no controlamos nuestras emociones, porque nuestras emociones nos hacen hacer cosas irracionales, irracionales que no lo pensamos. Cuando no hay pensamiento, hay una emoción desbordada. Cuando el pensamiento no controla la emoción, hay una emoción desbordada. Dios no nos dio un espíritu de descontrol, nos dio un espíritu de poder, de control, de dominio propio, dice la palabra de Dios. Lo acabamos de leer aquí en 2 de Timoteo 1:7. Y vamos al siguiente versículo. Dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿Cuántas personas valientes no han muerto por su valentía, por su arrojo, por intentar evitar un asalto, por intentar evitar, no lo sé, o porque se ofendieron tanto? Una persona que le dice una vulgaridad a la mujer con la que voy y entonces me enfurezco y me voy a los golpes con esa persona. ¿Y cuántas personas no han terminado con pues con un navajazo, con un golpe, con una fractura? ¿Cuántas personas no han terminado en una delegación, con la policía, porque lo golpearon al otro con tanta furia? Ves esas peleas, esas golpizas que ahora se ven en video, y ves cómo la gente tiene una furia tremenda. Ya está la persona en el piso y lo siguen pateando, se le avientan encima, lo patean entre varios. Ese odio, ese coraje de una sociedad. Fui hace poco a un lugar en donde fuimos como iglesia a compartir los alimentos, a compartir unas ofrendas de amor a niños, hijos de pepenadores, a una zona muy pobre de la Ciudad de México donde están los basureros, donde viven los pepenadores, y fuimos con los niños en el Día del Niño el año pasado. Y fuimos allá y en lo que estábamos llegando a ese lugar por el camino, decían letreros, si tú eres un ratero, si tú eres un violador, si tú eres un delincuente y te cachamos, aquí te vamos a linchar. El linchamiento es un acto de odio, de coraje, de furia tremenda que se multiplica por el número de personas. La furia, el odio, el resentimiento, el coraje contra los delincuentes se suma. ¿Y cuántos casos no hemos sabido de personas que linchan a ese delincuente, que lo matan, que lo torturan, que lo golpean entre todos, que lo queman vivo? ¡Qué bárbaro, qué impresionante! ¿Dónde quedó el pensamiento de ese ser humano? ¿Dónde quedó esa capacidad mental? Se acabó la capacidad mental. Las personas en masa, así con ese coraje que se suma, que se suma, que se suma, se convierten en personas violentas, salvajes, sin un control, sin un dominio propio. Estamos hablando de este tema que ninguno de nosotros está ajeno a eso, ¿eh? Ninguno de nosotros. Yo he caído en furia. No sé si tú has caído en furia. Yo he caído en furia. Yo muchas veces fui muy peleonero, mucho tiempo en mi juventud. Y aquí están varias personas que me conocieron. Está Germán Salazar, que fue conmigo en la secundaria. Está María Antonia Velasco, también, que fue conmigo en la secundaria. Y ellos sabían que Miguel Moret era un peleonero. Era un jovencito peleonero. Y cuando yo me enfurecía y cuando yo peleaba con otra persona, yo no iba nada más a golpearlo tantito. Yo lo quería destrozar. Tenía mucha furia en mi corazón. Recuerdo que hasta perdí el control. Cuando empezaba a pelearme todavía me acuerdo de algunas cosas, pero llegaba un momento
en la contienda, en los golpes, en los guamazos, ya que uno empieza a calentarse tanto que pierdes la razón. Yo reaccionaba hasta que ya me estaban separando de esa persona y ya lo tenía yo abajo de un coche, ya lo estaba yo golpeando de más, ya lo estaba pateando y la persona se estaba cubriendo el rostro, ya estaba sangrando este jovencito y yo seguía golpeando como una bestia. ¿Qué tanto odio tenía yo en mi corazón? ¿Qué tanto coraje tenía? ¿Y qué poco control o qué poco dominio tenía de mí mismo? Y en la secundaria me convertí en una persona muy peleonera, en un jovencito muy peleonero. Cualquier cosa y yo ya me estaba agarrando a golpes. Y bueno, Dios me sacó de ahí, Dios me rescató de ahí, así es de que para mí eso no es ajeno. El sentir la furia no es ajeno para mí. No me las doy de un santito, no me las doy de una persona que nunca se enoja. Es algo que tengo que controlar de mí. Es algo que tú tienes que controlar de ti también. Ese enojo, ese coraje, esa mala respuesta, esa grosería, ese portazo, ese berrinche que haces cuando algo no te gusta, cuando te dicen algo que te molesta y contestas feo, o das ese portazo, o avientas cosas, o das un insulto, o si incluso te quieren detener, das el jalón, das el codazo. Es tan feo eso, es muy fuerte. De verdad que tenemos que reflexionar sobre esto. Y por eso lo traigo a esta reflexión trasnochada, para que lo analicemos, para que lo pensemos, para que le pidamos ayuda a Dios, porque realmente necesitamos ayuda de Dios en este caso. Realmente necesitamos que Dios nos ayude y podamos salir adelante de todo esto, porque muchas tonterías hemos cometido, pero otras cuantas vamos a seguir cometiendo si no controlamos el enojo, la ira, la, el estrés, la desesperación. Vamos al siguiente versículo, si te parece bien. Dice la palabra de Dios perdón, me equivoqué. Precisamente dice en 2 de Pedro 1 del 5 al 7 dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro 1, 5, 7. Bueno, esto sí ya son ligas mayores, ¿no? Esto es ligas mayores, esta es la palabra de Dios. Dios siempre nos va a pedir nuestro máximo esfuerzo. Él no solamente nos dice controlen su lengua, controlen su enojo, sino Él nos pide todo increchendo, todo más, 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 más. Bueno, wow. Pero si Dios no lo pide es porque lo podemos hacer. Porque así como tenemos la capacidad de pelear y de discutir y de agredir y de responder con furia, también tenemos la capacidad de vivir estas virtudes, estas capacidades que Dios nos está hablando. Porque precisamente por eso dice, esfuércense por añadir a su fe virtud. Primero, me tengo que esforzar por tener fe, por creer y saber que yo no puedo solo, que necesito un Dios. Primero que nada tengo que reconocer que necesito un Dios y que necesito tener fe en Él. Si no, bueno, pues ya todo lo demás no se puede seguir porque va en ese orden. Precisamente por eso esfuércese por añadir a su fe virtud. Aquí ya Dios está partiendo de que somos personas de fe. Y después añade virtud. La virtud es una capacidad que Dios te da, un talento que Dios te da para vivir de acuerdo a su voluntad. Dice aquí Lulú Ramos, no puedo imaginar a Miguel Moret agrediendo a nadie. Híjole, Lulú, qué pena, pero sí. Era yo jugador de fútbol americano, sabía meter el cuerpo, sabía meter los puños, era yo muy peleonero, era yo un jovencito muy rebelde, era un jovencito muy grosero, muy vulgar. De ahí me sacó Dios. Y si quiere Germán Salazar Kim dar algún testimonio, yo no tengo ningún problema. Nada más como para que, que, que se sepa
de dónde me sacó Dios, porque Dios me cambió por completo. Soy totalmente otra persona. De hecho, cuando nos reunimos en esta reunión de amigos que se encuentran en Facebook, estos amigos de la secundaria, ya sabes que, y se empiezan a encontrar y hicieron una reunión. No faltó, bueno, yo fui a esa reunión y no faltó alguno de ellos que me dijera, ¿cómo que eres pastor? ¿Qué te pasó? Una persona me dijo, yo esperaba verte con tatuajes, con piercings, con tu chamarra negra, con tus cadenas. Yo pensaba que ibas así, ibas para allá derechito a eso. Y no porque juzguemos a las personas que se visten o porque juzguemos a los que se ponen tatuajes, no estoy hablando de eso, simplemente ese fue el comentario hacia mi persona. No se esperaban que yo pudiera haber hecho un cambio así tan radical, pero realmente no lo hice yo, ya te iré platicando, Dios fue el que me cambió, fue Dios el que cambió mi corazón, el que cambió mi vida. Pero bueno, así era yo, Lulú. Qué pena, pero pues es la verdad y además conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y eso yo lo uso como un testimonio y es lo que yo le digo a los jóvenes. Yo no soy una persona que haya nacido en una casa cristiana, en una cuna cristiana, no, para nada. Yo crecí en un barrio muy bravo de la Ciudad de México y crecí siendo muy violento. Pero bueno, Dios tenía un plan para mí y eso es lo que es hermoso. Dice Germán Salazar Kim, me preguntó mi hijo que si es verdad lo que comentas y le he comentado la pelea épica con Benito Guerrier. Sí, bueno, creo que con Benito me peleé 2 veces, fue épico. Y sí, aquí está Germán platicando y pues no sé, yo creo que me peleaba unas 2 o 3 veces a la semana, no, 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 impresionante. No, lo que les diga se queda cortito porque también pues le da penita a uno, ¿no? Pero bueno, es fuerte lo que estoy comentando, pero lo comento porque quiero que sepas que como pastor no soy ajeno y Jesucristo tampoco es ajeno a esas emociones. Y podríamos decir, ¿en qué momento Jesús sintió furia? ¿En qué momento Jesucristo se enojó? Pues sí hay un pasaje donde Jesucristo se enoja donde él ve que están convirtiendo el templo de Dios, la casa de oración, en un mercado y empiezan a vender todo. Y él se molesta, tiene un enojo santo, le llamamos nosotros, porque le da ese coraje, ese enojo de ver en lo que habían convertido al templo o la casa de Dios. Casa de oración, dice él. Casa de oración es esta, la casa de mi padre. No pueden, y entonces empieza a correr a todos los mercaderes. Se ve en las películas que levanta las tablas donde están vendiendo cosas porque también esto nos simboliza que Jesucristo no está de acuerdo con que comercialicemos o que vendamos la fe o vendamos la palabra de Dios o vendamos la presencia de Dios. Esto no puede ser un negocio, por eso no se cobra, por eso no estoy pidiéndote monetizar estos mensajes o pidiendo dinero. Esto no es un negocio, dice la palabra de Dios, de gracia, da de gracia lo que recibiste de gracia. Todas estas enseñanzas yo las he recibido de gracia, o sea, gratis. Y Jesucristo se enojó cuando vio a los mercaderes convirtiendo el templo o la casa de oración de Dios en un tremendo mercado. Y él se enfurece y saca a todos y les dice que se vayan de ahí. Y entonces todos se quedan impresionados por ese enojo. Dice Lulú Ramos cuando corrió a los mercaderes. Exactamente. Dios no es ajeno a todas las emociones que nosotros tenemos. Jesucristo no es ajeno al enojo, no es ajeno a la tristeza que tú puedes sentir. Por eso Dios se hizo hombre, porque Dios llevó una vida humana, Jesucristo llevó una vida humana como nosotros, y Él puede entender la tristeza que sientes, la depresión que sientes, Él puede entender el enojo, él puede entender el llanto que tienes por ese familiar que acaba de fallecer.
Él puede entender el miedo que nosotros podemos sentir. Dice la palabra de Dios que una noche antes de que lo apresaran, bueno, la noche que lo apresaron, unas horas antes, él se fue a orar y él empezó a sudar sangre del miedo, del pánico que sentía, porque Jesucristo sabía lo que iba a vivir, lo que venía en esa noche y a los días siguientes, sabía que lo iban a crucificar. Y él se pone a orar y entonces dice la palabra que él estaba llorando, estaba orando, pero también estaba sudando sangre. Y los médicos explican esto como un sufrimiento extremo, como el estrés más grande que un ser humano puede sentir. Ese sudor de sangre lo tienen a veces los soldados en la guerra, las personas que están en la trinchera, que están en la batalla, ellos a veces sudan sangre. Y eso es un sufrimiento tremendo que Jesús tuvo por el miedo que tenía de lo que venía. Así es de que a Jesús no le extraña tu enojo, no le extraña tu tristeza, no le extraña tus lágrimas, porque Él lloró, porque Él fue un ser humano en toda la extensión de la palabra. Él tuvo toda la experiencia humana. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él tuvo adolescencia, él tuvo mamá, papá, hermanos humanos, personas que no creían en él. Él no pudo hacer milagros en donde él nació, porque la gente decía, pues ¿cómo ahora resulta que el hijo del carpintero es el hijo de Dios? Pues yo no creo en él para nada. Y las personas que no tienen fe en Jesús no reciben milagros. Desde ahí lo vemos. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente versículo, ya son las 11:44 de la noche, vamos a avanzar para terminar, intentar terminar en una hora, que es lo que me gusta que duren estas reflexiones. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. En la lengua que tenemos, en la palabra que tenemos, en la palabra que expresamos, hay poder de vida o de muerte. Tú puedes destruir a una persona hablándole cosas malas, cosas negativas de ella. Personas que se han divorciado por maltrato eh, verbal, por maltrato psicológico, es un maltrato en donde las han estado torturando eh, con frases que las denigran, con insultos. Todo eso puedes lastimar muchísimo a una persona. A un niño lo puedes convertir en un perdedor si tú le estás diciendo que no puede, que no puede, que no sirve, que es un bueno para nada. Tú puedes crear a un delincuente con tus palabras. Y me acuerdo de unos textos que yo leía cuando empecé a ser papá, me aboqué a leer libros, me aboqué a investigar cómo ser un buen papá y me acuerdo de un libro, no recuerdo, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero era para los padres y decía instructivo para formar un delincuente, para hacer de tu hijo un delincuente. Nunca le reconozca algo bueno, insúltelo, dígale que es un tonto, dígale que no es inteligente, que no sirve para nada, que es una porquería de ser humano, dígale todo lo malo que pueda y lo va a hacer un delincuente. El poder de la lengua, el poder de la palabra destruye también a los matrimonios. Un matrimonio que no cuida su lengua, que no se controla, que discute, pero que al discutir se ofenden tanto. Hay cosas tan tremendas que se han dicho que luego ya no se pueden perdonar. Por eso es que tenemos que dominar también la lengua, dominar el enojo, pero también dominar la lengua, guardar silencio, no decir las palabras ofensivas, no decir lo que sientes, pensar las cosas antes de decirlas. Eso es súper importante en cualquier tipo de relación, con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, con tus familiares, con toda persona, cuida lo que dices. Es mejor quedarse callado que hablar cosas malas, que dañar la amistad, que ofender. Tienes que pensar antes de decirlo, ¿esto que voy a decir ayuda o molesta? ¿Ofende o edifica?
Si no edifica, no lo digo. Si no ayuda, no lo voy a decir. Si lastima, menos lo voy a decir. Aunque sea un chiste, aunque sea el sarcasmo lastima. El sarcasmo no es amor. La burla no es amor. Eso lastima, eso hiere. Tienes que controlar tu lengua, tienes que manejar tus emociones. Cuando estés enojado, mejor no hables. Cuando estés furioso, menos hables. Guarda silencio, apártate. Una técnica muy importante cuando estés enojado, cuando sepas que vas a decir algo malo, es retirarte, pedir un tiempo fuera. Time out, tiempo fuera, me retiro un poquito, me voy a mi recámara, a pensar, a tranquilizarme, me voy a caminar un poquito al parque, bueno, ahorita no se puede, pero cuando se puede, salte a caminar, libérate un poco del estrés, de la presión, piensa, controla con tu pensamiento tu emoción y piensa, eso que voy a decir, ¿qué va a provocar en la persona que se lo diga? ¿La va a seguir lastimando? ¿La va a seguir haciendo que se enoje más? ¿Va a provocar una peor respuesta? Entonces mejor es guardar silencio. Mejor es retirarte un poco. Alfredo Naranjo está por aquí. Bienvenido, Alfredo. Dios te bendiga. Víctor Ramírez también está por aquí. Saludos, bendiciones. Qué gusto me da de saludarlos por aquí. Y estamos hablando acerca de furiosos, que podemos estar furiosos en este tiempo y estamos aprendiendo de la palabra que debemos de dominar el enojo, dominar nuestra lengua. Dice la palabra de Dios también en Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Yo debo de ser el más lento para enojarme. Debe de ser difícil que te enojes. Debe de ser complicado que te saquen de tus casillas. Pero si uno mismo dice, no, 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 pastor, yo soy de mecha corta. Quita ese concepto de tu cabeza, no te conviene. No seas de mecha corta. Sé de mecha larguísima. Yo tengo mucha paciencia, yo soy paciente, yo soy tranquilo, yo no me enojo. Todos esos conceptos tienes que tenerlos en tu cabeza. Tienes que ser lento para enojarte, lento para hablar, pero tienes que saber escuchar más que hablar. Por eso nos dieron 2 orejas para escuchar el doble de lo que hablamos. Tenemos que escuchar más a las personas, hacer más preguntas, tener paciencia para escuchar a las personas. Está por aquí también José Ignacio Pérez. Dios te bendiga, José Ignacio. Bienvenido. Bienvenidos a todos. Les mando un abrazo y una bendición a todos. Estamos hablando entonces de controlar nuestras emociones, de que no seas iracundo, de que no seas enojón, de que no seas peleonero, de que estés tranquilo, de que le bajes varias rayitas al volumen. El enojo es como un volumen ¿se acuerdan del estéreo o del tocadiscos? ¿Se acuerdan del tocadiscos? ¿Se acuerdan que se le sube el volumen? Ahora ya son pues botones como en el celular donde subes y bajas nada más. Pero bájale unas rayitas, de ahí viene esa frase, porque el volumen tenía rayitas que iban avanzando del 0 al 10, dando la vuelta. Tienes que bajarle unas rayitas a tu enojo, a tu nivel de enojo o a tu nivel de provocación de enojo. Decíamos hace rato, no te enganches con el enojo, no te calientes y tranquilízate y enfríate y controla tus enojos con tu pensamiento, con esa capacidad que Dios te dio de ser inteligente, de ser sabio, de ser sabia, de saber que no tiene caso pelear, que es mejor ser pacífico. Y la decisión te la tienes que tomar en tu cabeza, en tu mente. Yo no voy a pelear, hoy decido no pelear, hoy decido amar, hoy decido perdonar, hoy decido comprender. Y si esa es mi decisión, mis emociones van a ser correspondientes a esa decisión. La decisión de controlar y de manejar las emociones tiene que salir de tu cabeza, de tu inteligencia.
Y cuando te esté saliendo, tu inteligencia dice, no, Miguel, otra vez regresa a ser comprensivo, regresa a ser pacífico, regresa a no contestar, no te enganches. Y con todo lo peleonero que yo era y con todo y lo que yo sabía meter las manos y pelear y casi siempre, no siempre ganaba, pero yo sí sabía pelear y me iba normalmente bien, pero bien entre comillas, siempre salía golpeado por supuesto, pero la idea es que tú te des cuenta que ahora depende de ti el decidir si crece ese enojo, si te enganchas o no te enganchas. A la fecha hay personas que se han bajado de su coche a mi coche y me lo han pateado y me han dicho bájate y vamos a pelearnos. ¿Y sabes qué hace Miguel? No me engancho. Les he dicho que no. Y no he podido avanzar porque está el tráfico a todo lo que da, estamos estacionados y esa persona está insultándome en la ventanilla, yo con el vidrio arriba y yo simplemente le digo que no. Ni me enojo, ni me enfurezco, ni lo insulto. Tristemente a veces te encuentras con personas así que ni siquiera les hiciste nada. Y recuerdo que esa persona se bajó porque le toqué el claxon, porque se estaba echando en reversa para rebasar y se estaba echando en reversa y me iba a pegar y yo le toqué el claxon. Pues se bajó enfurecido y me pateó mi camioneta y me insultaba y me decía, bájate, si eres hombre, bájate. Pues no, no me voy a bajar. Y golpeó mi camioneta y lastimó la pintura. Ni modo, no me voy a enganchar. Yo decido no engancharme. Así es de que yo también te encargo a ti que decidas no engancharte, que decidas no enojarte, que decidas ser una persona de paz, una persona de amor, que seamos conocidos por el amor. Dice la palabra de Dios, que te conozcan por el amor que se tienen, que a ustedes los distingan por ese amor, porque ustedes perdonan, porque ustedes aman y no porque son peleoneros. ¿Qué? Mira ese que es cristiano, anda de peleonero, sigue siendo igual de lépero y de grosero como todo el mundo. Nosotros somos diferentes porque somos hijos de Dios. Tenemos un espíritu de amor, de paz, de dominio propio. Ese espíritu vive en nosotros, es el Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a ir cerrando este tema tan emocionante, tan bonito, tan tierno. Y dice, Elodia nos está pidiendo una oración. Ahorita la voy a unir aquí a mi oración trasnochada, ya la final. Si tienes alguna oración que tú quieras que la unamos a esta oración, a este tiempo, pues escríbelo ahí. Yo ahorita voy a pasar por todos sus comentarios y todo y voy a estar orando. Así es de que acompáñame en esta oración final. Dame un momentito, voy a mi pantalla donde tengo todas las personas que se han unido aquí. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido por la vida de Elodia, de Patricia Herrera, te doy gracias por la vida de Eloy Herrera también, por la vida de Blanca Estela, bendito Padre, por la vida de Fabiola, Padre, gracias por Lulú Ramos, gracias porque estas personas ya son mis amigos, ya son mis compañeros de reflexiones, ya son unos trasnochados y trasnochadas, pero que estamos apasionados por leer tu palabra. Síguelos bendiciendo, Padre. Síguelos bendiciendo porque ellos siempre están aquí muy puntuales, muy listos. Gracias por sus comentarios, sus saludos. Bendícelos, Padre. Guárdalos, darles una noche hermosa. Ayúdalos en sus cargas, en sus enojos. Padre, dales de tu paz, llénalos de tu paz. Oramos también por Germán Salazar Kim, que está por aquí. Oramos por Oralia Álvarez, que le extrañamos ayer, pero qué bueno que hoy está aquí con nosotros. Y dice Germán y nos pide que oremos por la vida de su familia y que él pone a la vida de su familia y de él en manos de Dios y que él pide que oremos también por su hija Claudia Leticia, por su nieta Valentina y su esposo Adrián Jiménez. Hoy los ponemos delante de ti a todos ellos, Padre, para que tú los bendigas, para que tú los ilumines. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno que escucha nuestra oración. Oramos por Ruth Quintero, Padre bendito.
Toca su vida de Ruth, síguela ayudando, Padre. Ella también siempre está aquí con nosotros. Ella también ya es parte de esta familia trasnochada. Síguenos bendiciendo, Padre. Oramos por Oralia también, bendito Dios, que ella dice que ha tenido dolor de cabeza. Oramos para que tu mano sanadora la toque, bendito Padre. Toca la vida de Oralia, toca su cabeza, Señor. Toca su salud y dale de tu paz, bendito Padre. Hoy te pedimos que tú la bendigas, que la sanes completamente, Padre. Oramos por David Moret, que también está por aquí. Síguelo bendiciendo a mi hijo, Señor, dale sabiduría, levántalo como ese varón tuyo. Hoy te doy gracias por su vida, Padre, porque he sido muy bendecido por tenerlo como hijo. Bendito Dios, oramos también por María Antonieta Velasco, que está por primera vez en esta reflexión trasnochada, que ella nos visita desde Guadalajara. Bendícela hasta allá, bendito Padre, guárdala. Oramos también por Steph Moret, también por mi hija, y también te doy gracias por su vida, porque ella es también una gran bendición a mi vida. Síguela guardando, bendito Dios, síguela bendiciendo. Te damos gracias por la vida de Patricia Herrera, que nos da 4 consecuencias del enojo. Gracias porque a ella la traes también como una trasnochada, también ya ella es muy constante en estar aquí. Bendícela, Padre, y gracias por la vida de cada persona, por cada comentario, por la vida de Víctor Ramírez, Señor, bendícelo a él, a sus hijos. También oramos por Alfredo Naranjo, por su esposa Carmen. Bendito Dios, bendice este matrimonio hermoso y sigue guardándolos de toda enfermedad, de todo mal. Bendito Padre, sé tú con ellos. Oramos por José Ignacio Pérez, Padre, y te pedimos que bendigas a su esposa Norma, a su hija, a su familia, Padre, a toda esa familia Pérez, bendito Dios. Te damos gracias por ellos y te pedimos, bendito Dios, por esta oración que nos solicita Elodia Muciño, por su hermana Yolanda, para que siempre esté enojada con todos. Dale de tu paz, Señor. Hay una raíz de amargura en su corazón que solamente tú puedes sanar, que tú puedes tocar, bendito Padre. Ella está enojada con su mamá, llega de trabajar y se va directo a su recámara. Toca su corazón, Señor, porque a veces hasta ella no come y se la pasa dormida. Esto es un símbolo de mucha depresión, de mucho enojo, Señor. Ayúdala, toca su corazón, Padre. Aún dormida, Señor, háblale y que ella pueda encontrar de tu paz, bendito Padre. Seguimos orando y te damos gracias también por esa oración y ese deseo de Ruth Quintero que dice paz y bendiciones para todos. Gracias me da por compartir la palabra, pero para mí es un privilegio, Señor. Gracias a ti porque me permites, bendito Padre, compartir tu palabra. Y gracias por todas las personas que habrán de ver este video. Gracias por todas las personas que se unirán en otro momento, Padre. Oramos por sus necesidades, oramos porque tú les des de su paz y que ellos ya no sientan ese enojo. Ayúdanos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy te entregamos nuestros enojos, Señor. Hoy te entregamos nuestros corajes, los motivos por los cuales nos enojamos y que a veces culpamos a los demás, Señor, pero hoy hemos entendido que el enojo es una decisión y que hoy decidimos no estar enojados. Hoy decidimos, Padre bendito, ser personas de paz, de comprensión. Bendito Dios, llénanos de tu paz y que el día de mañana podamos tener un día victorioso en donde no nos enojemos, en donde no contestemos mal, en donde no echemos pleito, en donde no nos quejemos, sino que veamos lo bueno y que seamos de bendición, Padre. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hermanas, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Vamos a estar mañana a las 6:30 de la mañana en nuestras oraciones desmañanadas. También la voy a hacer en vivo, lo vamos a hacer en directo para que podamos compartir ese tiempo. Está aquí la invitación. Y vamos a estar orando pues por todas las enfermedades, por todos los problemas que tenemos, por las cargas. Vamos a estar orando y si tú te unes pues también y pones ahí en el chat tus oraciones, vamos a estar orando por todas tus peticiones.
Muy bien, 6:30 de la mañana. Si no puedes, va a quedar grabado. Y si no, nos vemos 1 de la tarde en el medio tiempo. Y 11 de la noche todavía mañana, porque pues ya es viernes, ya estamos a los primeros minutos del viernes. En nuestra reflexión trasnochada, 11 de la noche. Te espero, pero pues te mando un abrazo y un agradecimiento. Gracias por estar aquí, por ser tan constantes. Los abrazo sin coronavirus, los abrazo virtualmente y los quiero contagiar, pero de amor, de paz, de gozo, de alegría de nuestro Señor Jesucristo. Si vas a contagiar, que contagies amor y paz y bendiciones. Eso es lo que nosotros hacemos. Hazlo en tu casa, hazlo a través del teléfono, de una videoconferencia, comparte del amor de Jesús, sé parte de esta bendición que es ayudar a los demás a que conozcan a Cristo Jesús. Te mando un abrazo, nos estamos viendo mañana, cuídate mucho, gracias por estar por aquí. Hasta luego.